en su bondad. Capítulo 9. Lea el final del capítulo para ver la nota de mi autor. Habían pasado poco menos de 2 semanas desde que comenzaron las vacaciones y apenas 2 días desde el festival de otoño. Desde entonces, muchos estudiantes han regresado, entre ellos Pirra. La JNPR recién reunida había decidido que sería un buen momento para dirigirse a una sala de juegos. Nora fue la primera en sugerirlo y los demás estuvieron de acuerdo rápidamente. Sin embargo, a pesar de todo eso, las cosas se sentían mal. No se notaba a menos que lo buscaran activamente, pero Nora lo notó y la hizo sentir incómoda. Contrario a la creencia popular, ella no era estúpida. Muchos creían que era tonta, imprudente, desenfocada o incluso sorda. Actuó salvajemente en situaciones aleatorias, pero era lo que necesitaba hacer, lo que hizo cuando creció. Creció huérfana en la naturaleza, prácticamente rodeada de potenciales Grimm. Aprendió a ser feliz y tener esperanzas incluso en las situaciones más espantosas, porque deprimirse por las cosas no solo significaba que el estado de ánimo era malo, significaba que eras un faro para Grimm. No solo lo usó para sobrevivir, sino que también lo usó para ayudar a otros. Si parecía una idiota cuando ayudaba a un amigo, o los hacía sentir un poco mejor mientras hacía el ridículo, entonces viviría su vida siendo una idiota con orgullo. Por supuesto, eso también significaba que era más perspicaz de lo que la gente creía. Jaune estaba actuando raro. Fue sutil. Cuando sonreía parecía como si tuviera otros pensamientos en mente, y cada vez que ella le hablaba parecía sorprendido, como si hubiera olvidado que estaba allí. Para empeorar las cosas, tanto ella como Rennie habían visto cómo él llegó a su dormitorio 2 noches antes. Parecía como si acabaran de encenderlo. Sus ojos prácticamente brillaban y la sonrisa en su rostro era lo suficientemente amplia como para superarla incluso a ella. El hecho de que acababa de regresar de una noche con ese estudiante de Aven hacía fácil adivinar que algo había sucedido. Eso lo hizo difícil para ella, sabía que estaba mal pero estaba en esto por Pirra. Luego, pasaron los días. Su buen humor había disminuido gradualmente. No se perdió como revisaba constantemente su teléfono o la forma en que iba religiosamente al campo de entrenamiento en un momento específico. Eso la preocupaba, y cada vez que le preguntaban al respecto, él simplemente lo ignoraba. Ren pareció darse cuenta también, aunque Pirra, no. Parecía perdida en su propio pequeño mundo, pero en lugar de Jaune, su mundo estaba justo frente a ella. Jaune podría haber estado usando un disfraz de payaso y Pirra no se habría dado cuenta. Entonces, mientras el equipo de jóvenes estudiantes con sangre de fuego se sentaba juntos en una mesa dentro de la sala de juegos, Nora lanzó una mirada a su todavía distraída líder de equipo, con un solo pensamiento en su mente. ¿En qué estaba pensando? Barra sintió que se estaba derritiendo. Blandura. Labios fuertes y suaves se presionaron contra los suyos, reclamando su boca con una dulzura que nunca hubiera esperado. La sentía cálida contra él, como un horno. Sus manos acariciaron sus antebrazos como si fueran plumas que subieran suavemente por su piel. Podía saborear el dulce sabor a fresa del pastel que le había comprado, podía oler su aroma ardiente pero adictivo, y podía sentirla, dioses, podía sentirla. Sintió calidez, una calidez que hizo que su cuerpo quisiera acurrucarse contra ella como un hombre desesperado por sobrevivir al duro clima frío. Su calidez anularía sus sentidos como la luz del sol bañando su piel y acariciando su cuerpo con su suave calor. Parecía como si el mero calor fuera suficiente para derretir su capacidad de pensar. Sin embargo, aunque su mente quedó sin función, su cuerpo sabía qué hacer, actuó cuando su mente estaba demasiado perdida en toda ella. Giró su cuerpo para mirarla, sus manos fuertes encontraron sus voluminosas caderas, sus ojos como mármol de zafiro se cerraron mientras separaba sus labios contra los de ella. Sus labios apasionados se movían al unísono, como un baile entre amantes a la pálida luz de la luna. Sintió los latidos de su corazón golpear contra su pecho con tanta fuerza que era todo lo que podía oír, pero no necesitaba oírlo para besarla, no necesitaba pensar para moverse con ella. Un mordisco, un grito ahogado y una mano enrollada alrededor de su cuerpo, sus delgados dedos agarrando la parte posterior de su cabello rubio, acercándolo desesperadamente a ella, deseando poder estar más cerca, imposiblemente cerca. Él separó aún más los labios y trazó la comisura de sus labios con la lengua, mientras su otra mano apretaba desesperadamente el cuello de su camisa. Sintió el aire que ella exhalaba por su nariz rozar su mejilla, estaba desesperada por extender la duración de su unísono, por evitar que terminara. Maldijeron su incapacidad para continuar y el hecho de que terminaría.
sus labios pronto se separarían con gran desgana. Sin embargo, sus rostros permanecerían cerca, sus respiraciones acaloradas se mezclarían como una sola. Su agarre permanecía apretada contra su cabello, mientras que su otra mano aún sostenía firme la tela de su camisa. Lentamente, sus ojos se abrirían. Su mirada era oscura, ahora azul medianoche, oscurecida por el deseo y la necesidad, sosteniendo la mirada de sus ardientes orbes dorados, que lo miraban con intenso calor. El calor no duró mucho. Ella parpadeó. Una, dos y una tercera vez. Los iris de Cinderfall, una vez vidriados, pronto se inundarían de emociones conflictivas. Podía haber principalmente una gran sorpresa, deseo, ira e incluso una pizca de arrepentirse. Su agarre se aflojaba, se alejaba de él con los labios todavía en carne viva, las cejas oscuras juntas mientras apartaba la mirada de él. Quería hablar, formular palabras, hablar, pero su mente todavía daba vueltas y ni siquiera podía procesar lo que estaba pasando. Él la miró fijamente, mientras su rostro se convertía en un campo de batalla de emociones. Ella pronto se puso de pie sin decir palabra, sus ojos se dirigieron hacia él por un breve momento. Y entonces, ella corrió. No estaba seguro si ella huyó, o si su mente todavía estaba tan distraída que lo procesó como tal. Sin embargo, en un momento ella estaba a su lado y en el otro estaba de espaldas, saliendo mientras él la llamaba. Una campana sonó desde una torre alta, interrumpiendo su voz, sonando poderosamente contra el cielo nocturno, como un trueno que asoló el aire. Ya era medianoche. Habían pasado apenas unos días desde aquella noche. Su emoción inicial no lo había abandonado, se había convencido a sí mismo de que tal vez, solo tal vez todo estuviera bien. Se enfrentó a lo sucedido actuando como si la noche hubiera terminado bien. Sin embargo, al día siguiente, que siguió con varios mensajes sin respuesta, empezó a darse cuenta de que las cosas probablemente no estaban bien. Repasó repetidamente los acontecimientos de esa noche en su cabeza. Hora tras hora, era como si lo hubieran colocado en un bucle. ¿Había hecho algo mal? Parecía más feliz de lo que jamás la había visto en el pasado, era discordante por decirlo menos. Sin embargo, cuando pensó en ese beso, ella pareció sorprendida de lo que había sucedido, incluso más sorprendida que él. Lo había tomado por sorpresa cuando sucedió, y al final todavía estaba en la nube 9 y tambaleándose por el shock. Sin embargo, cuando pensó en ello, recordó su expresión, uno lleno de conmoción, casi desconcierto. No entendió por qué. Claro, tal vez no fue el partido más importante en Beacon, pero ciertamente no fue terrible ni nada por el estilo. Parecía que le agradaba bastante hasta ese punto, tal vez estaba tan sorprendida porque lo veía exclusivamente de una manera platónica. Tal como él la vio. Bien. Fue un beso. Solo un beso, no es que a él le gustara mucho. Ella es una estudiante de intercambio y probablemente no lo vio de esa manera, entonces, ¿por qué pensaría eso? Claro, su cabello era del tono del cielo nocturno y su piel se sentía como seda suave. Claro, sus ojos eran como el sol iluminado por una puesta de sol naranja, no le importaba que su rostro fuera el más hermoso que jamás había visto, o que hubiera estado constantemente lamiéndose los labios en un último esfuerzo por recordarla. Labios, ella era como un fuego ardiente, tan llena de pasión y fuerza. Sin embargo, calidez que ni siquiera sabía que tenía. Maldita sea. Estaba perdido. La presión repentina que golpeó su hombro era algo por lo que realmente había estado agradecido. Necesitaba distraerse. Los ojos de Zafiro se volvieron esmeralda reluciente, justo cuando su compañero lo fijaba con una sonrisa. Él reconoció esa sonrisa. Era cuando ella estaba preocupada, pero no quería armar un escándalo, para no hacerle sentir que tenía que confesar. Ella siempre era así de firme, una roca con la que siempre podía contar. ¿Tienes algo en mente? Pareces bastante distraído. Pirra preguntó casualmente. Ah, bueno, en realidad no. Él habló y ella pareció captar la indirecta de que no era algo de lo que realmente deseara hablar. Bueno, si estás seguro, Jaune. Pero sabes que el equipo siempre está ahí para ti, ¿verdad? ¿Sí? Lo sé, Pir, también estoy, un poco preocupado por el Festival Vital. No es exactamente falso. No era lo que tenía en mente en ese momento, pero era una preocupación que ocasionalmente se le venía a la mente de vez en cuando. Otorgada. Estaba seguro de que todos los estudiantes de Beacon estaban pensando en eso, incluso si quedaba un poco de tiempo antes. ¿El Festival Vital? Estoy seguro de que todos estamos nerviosos, Jaune, pero piénsalo de esta manera. Somos de primer año.
Incluso si fallamos, tendremos otras 3 oportunidades a partir de ese momento. Además, confiamos en la capacidad de nuestro equipo. Él también lo era. Simplemente no confiaba mucho en su capacidad. El festival de Vital fue algo que realmente puso a prueba las habilidades de todos los estudiantes involucrados. Para alguien como Jan sería una oportunidad para mostrar su fuerza, pero para él, bueno, era una señal de perdición inminente. Un destino muy vergonzoso. Ren era experto en artes marciales cuerpo a cuerpo, control de aura y tanto en armas blancas como en armas de fuego de corto alcance. Nora era un equipo de demolición de una sola mujer, siendo posiblemente la más fuerte físicamente del primer año, con solo Jan para competir con ella, además de su hábil uso de su gigantesco martillo y explosivos de largo alcance, que realmente eran algo injustos. Luego estaba Pirra. Realmente había algo que necesitaba decir. Un prodigio único en una generación con habilidad y habilidad increíbles. Ella estuvo invicta en su año sin siquiera usar su apariencia en gran medida. A él, apenas logró vencer a Cardin. Mientras que sí, Cardin era un oponente decentemente hábil, el tipo solo estaba en la mitad de la clase en términos de clasificación. Mientras que todos los miembros del equipo JNPR estaban al menos entre los 10 primeros. Agregue el hecho de que el equipo Rubí estaba allí, y un grupo de estudiantes de último año, bueno, él era un peso muerto. Podía imaginárselo ahora, el primero en salir, todo frente a su equipo, su familia que tal vez esté mirando, y frente a Cinder. Se maldijo a sí mismo por dejar que sus pensamientos regresaran a ella, eso parecía suceder cada vez más estos días, un golpe repentino en su hombro hizo que sus pensamientos se alejaran, gimió y lanzó una mirada traicionada a Pirra. Lo estabas haciendo de nuevo. Ella sonrió simplemente. Nora ya casi ha terminado su juego y quiere comprar más panqueques. Él se rió entre dientes y simplemente asintió con la cabeza, aunque mientras los dos caminaban juntos, recibió un timbre repentino en su teléfono. Caída de ceniza, encuéntrame frente al bosque Esmeralda en 3 horas. Traed vuestras armas. La hierba de color verde esmeralda descolorida crujía bajo sus pasos como un coro apagado. El suave balanceo de los árboles producido por la brisa del viento producía un leve silbido como un soplo tranquilo, como si el bosque mismo respirara. Podía sentir el aire del otoño contra ella, ni demasiado caliente ni demasiado frío, a pesar de la sensación fría del aire contra su carne de piel clara. El aire ocasionalmente aumentaba su velocidad, golpeando sus mechones negros contra la nuca y oscureciendo aún más su visión si no lo apartaba del camino. El bosque en sí permaneció en gran medida verde a pesar de la llegada de la temporada de otoño. Los árboles de ébano todavía se mantenían firmes con orgullosas hojas verdes entrelazadas en sus ramas, y las praderas se extendían hacia adelante como olas de esmeraldas multicolores. Sería un lugar adecuado. Necesitaba un lugar para entrenarlo, y este sería suficiente. Preferiría simplemente detenerlo por completo, pero hacerlo podría generar más problemas. No podía ignorarlo ni actuar como si ya no existiera. Anteriormente, sus sesiones de entrenamiento se llevaban a cabo una vez a la semana y, en su necedad, el deseo de estirar sus extremidades y el deseo de escapar de Esmeralda y Mercurio, el número aumentaba constantemente. No podía simplemente cortarlo por completo o simplemente se convertiría en algo más. Él ya le había enviado mensajes una docena de veces desde esa noche, ignorarlo e interrumpirlo por completo podría hacer que las cosas se volvieran más públicas, y esa era la atención que ella no quería que le dirigieran. Así que eligió algo menos directo. Ella no necesitaría pelear con él de frente y, por lo tanto, hablarle constantemente. Con esta nueva forma de entrenamiento, las cosas deberían desarrollarse sin tanto alboroto. Fue tedioso, pero una necesidad. Había sido su culpa por dejar que esto se acumulara, y su culpa incluso por pasar todo el festival con él. Esto tampoco ayudó más en su situación actual. Adam la había llamado una vez más, ella se había cansado cada vez más de sus palabras y de él. Era simplemente para informar que Esmeralda y Mercurio regresarían con ella mañana y que él había obtenido más polvo. Ella no se molestó en felicitarlo, porque ambos sabían que sus palabras serían pronunciadas sin una pizca de sinceridad. En realidad, era más un dolor de cabeza de lo que valía. No se había sentido mejor desde que tomó la mitad de los poderes de doncella. Un hambre constante ardía dentro de ella, como un taladro que la roía constantemente, una llama que rogaba ser alimentada, que la empujaba hacia adelante. Era una llama que no podía apagar y la empujaba a alcanzar lo que ahora era suyo por derecho. Fue solo en breves momentos que el hambre disminuyó mientras su mente se dejaba llevar por otros pensamientos.
Ahora, sin embargo, se sentía peor que nunca. Si bien Adam y Román eran al menos temporalmente tolerables, los recuerdos y los sueños la perseguían como lobos acechando a las ovejas. Sueños de lo que alguna vez fue. Una criatura patética con solo hambre en su interior, sueña con lo que era ahora y griega. Ahora sueña con su futuro. Sueños tontos, sueños imposibles, sueños que había que descartar. Ella todavía no sabía por qué lo había besado esa noche. Estaba intentando ser otra persona, retratar a alguien completamente distinto. Entrar en el papel de otra mujer, sin embargo, una parte de ella sabía que había más en la historia. Deseaba ver cómo se sentía ser otra persona. Deseaba experimentarlo. Actuar como si la ficción fuera una realidad antes de que llegara la medianoche y la arrancara. Los alcahuetes y pensamientos de un niño tonto. Los pensamientos de una niña tonta que quería todo después de no tener nada. La noche misma, fue sin duda una creencia. Por una vez, Román no se pudrió en el fondo de su mente, Adam no le habló como un fanático obsesivo que finge ser otra cosa, y Beacon se convirtió en otra cosa, algo de lo que no necesitaba preocuparse. Todo eso, gracias a un niño. Por un carnaval, un baile, un pastel y un niño. Estaba segura de que no tenía sentimientos románticos hacia él. Sin embargo, ya no podía decir que no estaba ni remotamente comprometida. Esa noche había dicho muchas cosas, y sus palabras a Jaume bajo la luz de la luna eran ciertas. Una vez lo odió y ahora ya no lo odiaba. Se había convertido en una diversión y luego en algo diferente. Ahora ella ya no sabía qué era él. Sin embargo, el beso que compartieron fue agradable. Ella aprieta los dientes. Pensando en cosas así como una colegiala, ella no se rebajaría tan bajo. Incluso besarlo por pura tontería era más tolerable que eso. Aún así, esta revelación no fue bienvenida. Emerald y Mercury ni una sola vez habían pensado en interrogarla sobre esto, porque la mera idea de que ella desarrollara sentimientos a partir de lo que era una falsa amistad era ridícula. Había confiado en ellos para formar vínculos falsos con los estudiantes de Beacon, y estaba segura de que no se había desarrollado nada entre ellos. ¿Cómo podría ella, su líder, llegar a preocuparse por un tonto débil en tan solo unos pocos meses? Él no era nada. Su inteligencia básica era, en el mejor de los casos, normal, era torpe, ingenuo y creía que la gente podía ser buena en este mundo. Hizo todo lo posible a pesar de haber sido tan completamente débil, sabía cómo se sentía ella a veces con solo leer sus expresiones, sabía cómo irritarla a pesar de no saber la verdad sobre ella, era amable cuando ella lanzaba ira en su dirección, él reveló sus secretos con confianza, la miró sin juzgarla, sin querer nada a cambio, nunca pidió que le dieran nada, era patético y ella lo odiaba. Los ojos de Zafiro maniobraron entre los espesos árboles, recorriendo el bosque en busca de Cinder. El camino hacia el bosque Esmeralda lo hizo con angustia. No estaba seguro de cómo sentirse, o por qué exactamente Cinder eligió ese como mensaje para enviarle. Ella había ignorado por completo lo que había sucedido con ellos y, en cambio, eligió otra cosa en la que concentrarse: entrenar. O al menos pensó que era entrenamiento, esperaba que ella no estuviera dispuesta a desafiarlo a una pelea a muerte o algo así, aún así, ignorar la situación era su manera de decirle que no sentía nada por él. ¿O era otra cosa? La idea hizo que la ansiedad se apoderara de su estómago como un guante de hierro. Esperaba que ese no fuera el caso, pero no sería la primera vez. No, esto no era propio de Weiss. Eso fue simplemente un flechazo por su gracia y belleza. Es cierto que no quería usarla ni verla por sus riquezas como muchos de sus pretendientes, pero aún así no era como si supiera mucho sobre ella en ese momento. Esto era otra cosa. La conoce desde hace meses y es cercano a ella, ha compartido secretos con ella, ha entrenado con ella. No era como si su apariencia lo hubiera desmayado de inmediato, bueno, en cierto modo lo hicieron, pero no fue como si esa razón lo hiciera enamorarse de ella o algo así. Se había enamorado de ella. No, eso fue un poco exagerado, ¿verdad? No estaba seguro de lo que sentía, pero sabía que definitivamente ella le gustaba. Y enamorarse de ella sería fácil. Tan fácil. Finalmente sus ojos se posaban en una figura solitaria parada entre dos árboles altos. Sus ardientes ojos color ámbar se encontraron con los de Eli, a pesar de su expresión relativamente tranquila, sus ojos siempre parecían tan feroces, tan hermosos. Maldita sea. Otros pensamientos. Hola Cinder. Él la saludó con un gesto incómodo. No se había sentido tan incómodo con ella desde la primera semana o dos de entrenamiento juntos.
Por otra parte, sentía que no podía ser completamente culpado por eso, después de todo, ella sí lo besó. Jaune. Ella lo saludó. Él no estaba acostumbrado a eso, un tono alegre acuñado con una sonrisa sádica, irritación ardiendo detrás de ojos penetrantes, diablos, incluso una sonrisa genuina cuando le decía algo que ella pensaba que era divertido, estaba acostumbrado a todo eso. Esto era diferente. No era del todo fría, solo diferente. Entonces, ¿por qué querías que bajara aquí con mis armas? En lugar de responder abiertamente, ella simplemente le dio la espalda y se adentró en el bosque. Al verse obligado a seguirla, rápidamente aceleró para caminar unos pocos pasos detrás de ella. Te he entrenado para luchar contra Huntsman, cómo utilizar más tus capacidades como tu escudo y diferentes áreas de tu espada, cómo medir la distancia al luchar contra tu oponente y las mejores acciones con esa distancia, y cómo idear estrategias para vencer un oponente significativamente más fuerte que tú. La mayor parte de eso era cierto, excepto el último. Ella simplemente siguió golpeándolo hasta que él logró encontrar una manera de tomar ventaja, durante unos segundos. Sin embargo, todavía tenemos que encontrar algo para el grupo menos inteligente, Grimm. O incluso delincuentes menores, asesinos o terroristas que no dudarán en tomar medidas drásticas porque saben que no tienen ninguna posibilidad de sobrevivir. Contra Huntsman. Él parpadeó ante eso, inclinando la cabeza hacia ella. ¿Qué quieres decir? ¿Por qué tendría que preocuparme por esos tipos? Preguntó, con un claro tono de confusión en sus palabras. Tú mismo lo dijiste, no pueden enfrentarse a Huntsman. Cinder suspiró y se apartó un mechón de pelo negro de la cara. Porque son impredecibles y drásticos. Un Huntsman se arriesgará a luchar contra otro Huntsman porque sabe que tiene posibilidades de ganar, que puede enfrentarse a ellos. Pero un simple delincuente, no pueden. Tal vez para igualar las probabilidades tomarán un rehén, o usarán explosivos. Dijo, manteniendo sus ojos dirigidos hacia adelante. Roman Torchwick es un buen ejemplo. Puede que tenga aura y algo de entrenamiento, lo que significa que puede luchar contra Huntsman de nivel inferior o incluso de nivel medio. Sin embargo, digamos que llega alguien mucho más poderoso, entonces simplemente hará todo lo que pueda para sobrevivir. Para vencer a alguien así, debes entender lo que quiere. Eso, sonaba bastante básico, e incluso tenía mucho sentido. El hecho de que tuviera aura era suficiente para hacerlo más fuerte que casi todos los civiles. Combine eso con su entrenamiento, y lo único que podría derrotarlo sería Grimm u otro Huntsman, el hecho de que fuera tan débil en comparación con la mayoría solo lo hacía más loco. Supongo que eso tiene sentido, pero ¿qué quieres decir con saber lo que quieren? A pesar de ser impredecibles, sus deseos son obvios. Torchwick quiere sobrevivir, Colmillo Blanco quiere poder y los Grimm quieren matar tanto como sea posible. Eso, tenía sentido. A excepción de los dos primeros, Roman era un ladrón, y el Colmillo Blanco, por lo que sabía de ellos, quería igualdad para los Fauno. Sin embargo, lo aceptó, todavía entendía lo que ella quería decir. Supongo que todo tiene sentido. Entonces estamos aquí para entrenar contra Grimm, entendido. O al menos esperaba haberlo conseguido, su plan había ido, sin problemas hasta el momento. No tenía que hablar directamente con Jaune sobre lo que había sucedido la noche anterior, y no necesitaba hablar con él todo el tiempo durante la sesión de entrenamiento. En cambio, los dos podrían simplemente luchar contra algunos Grimm, luego ella podría simplemente decir que estaba cansada e interrumpir la sesión de entrenamiento antes de lo normal. Eso, además del festival vital que surgiría en aproximadamente 2 meses, significaba que ella simplemente podía afirmar que ya no tenía tiempo para entrenarlo. Supuestamente necesitaba entrenar con su equipo y perfeccionar sus propias habilidades, ¿no? Entrenar con él ocasionalmente durante aproximadamente 1 mes antes de usar la excusa debería ser suficiente. Además, a pesar de que esta forma de entrenamiento sea una excusa, podría cumplir su propio propósito. Podría ayudarle a sobrevivir a la caída de Beacon cuando inevitablemente ocurriera. Se mordió la lengua y curvó los dedos en la palma de la mano con suficiente fuerza como para que su aura evitara que sus uñas se clavaran en la piel. ¿Qué clase de pensamiento tonto fue este? No le importaba si Jaune vivía o moría. Ella no lo salvaría cuando Grimm emergió y gritos de dolor resonaron por todo Beacon. Ella no impediría que él corriera hacia la muerte, que fuera destrozado por los Grimm. Podía imaginarlo ahora, sus gritos, sus manos empapadas de sangre golpeando a los Grimm mientras descendían sobre él. Le dolía el corazón dentro del pecho. No, era la única manera.
Beacon necesitaba caer para poder lograr lo que anhelaba todos estos años. Todavía la perseguían, e incluso si ella se negaba a aceptarlo, Salem la mataría. No era personal, no iba a hacer todo lo posible para masacrar a otros, simplemente necesitaba pasarlos para tomar lo que era suyo. Jaune era un cazador y por eso moriría. No es que hubiera algo que ella pudiera hacer. Era un tonto heroico que se lanzaba a la batalla si eso significaba ayudar a los demás. Cuidarlo fue su error, desear que viviera más allá del festival fue otro, pero a ella no le importaría tanto detener el ataque por un niño. El festival vital sería atacado y Jaune caería. No había nada que ella pudiera hacer. No había nada que ella pudiera hacer, tal vez, podría simplemente pedirles a Emerald y Mercury que no lo maten si se topan con él. El repentino susurro de un arbusto hizo que sus ojos se desviaran hacia un lado. Se maldijo a sí misma. Había pasado todo este tiempo dentro de su propia cabeza sin haber prestado atención a hacia dónde se dirigía. El área a su alrededor estaba rodeada de árboles de ébano altos y gruesos. Los pastizales en los que se encontraban eran casi planos. Mientras que los propios árboles proyectan profundas sombras sobre ellos. ¿Ceniza? ¿Qué? John, creo que tenemos problemas. Brillantes ojos vermellón que sangraban de odio les devolvían la mirada, junto con otro par, y otro, a su alrededor, ojos penetrantes observaban con gran interés. Había entrado en un bosque cubierto de Grimm mientras sentía inmensas cantidades de emociones negativas, no creía que alguna vez pudiera ser tan estúpida. Se sacarían dagas gemelas de la funda en su espalda, mientras Jaune deslizaba su espada y desabrochó su escudo de su forma de funda. Permanecieron juntos, mientras profundos gruñidos comenzaban a retumbar entre los árboles. Podía escuchar sus patas como cuchillas rasgando y cavando en la tierra fuera de la vista, podía escuchar sus resoplidos, sus respiraciones jadeantes, su hambre ansiosa creciendo constantemente, los sonidos cesaron. Se mudó. Formas negras surgieron rápidamente de los árboles y cayeron sobre ellos con gran prisa. Ella había saltado de su posición, las dagas se movían por el aire como destellos de luz. Cortó varios a la vez sin ningún esfuerzo, solo la simple sensación del metal chocando con la armadura, la carne y el hueso. Detuvo su impulso al estabilizarse del salto usando un árbol, deteniéndose para mirar sus brazos empapados de sangre. Cómo odiaba tener que usar armas cortas. Estaban mucho más desordenados. Sus armas estándar eran refinadas, no la obligaban a acercarse tanto como para poder sentir el calor de la sangre de su oponente cubrir sus muñecas. ¡Qué molesto! Ella saltó de nuevo a la pelea, permitiendo que sus ojos se posaran en Jaune por un momento. Se enfrentó a 3 Grimm. Usando su escudo para defenderse de sus ataques antes de contraatacar con rápidas puñaladas o cortes de su espada. Es cierto que se sentía demasiado inmóvil. En lugar de atacar a sus enemigos, los dejó acercarse a él, lo que le hizo predecir mejor a sus oponentes, pero no era necesario cuando luchaba contra criaturas tan patéticas como los Grimm. Quizás fue la mera cantidad de Grimm que había, ya que no le importaba correr hacia la refriega cuando se enfrentaba a Cardin. Usa más tu movimiento. Ella decidió aconsejar, esquivando la pata de un Beowulf antes de cortarle la yugular. Los ardientes ojos dorados se encontraron brevemente con el azul zafiro, y ella notó los más sutiles movimientos de cabeza de él detrás de su escudo. Bien, a ella no le gustaba repetirse. El silbido de las garras chocando contra el acero rugió junto a sus oídos. La fuerza fue suficiente para empujarlo hacia atrás un paso con la mandíbula apretada. Los ojos azules se entrecerraban, una mano que empuñaba una espada se levantaba, antes de que Jaune permitiera que la garra rodara a lo largo de su escudo, su espada rápidamente cortaba hacia abajo como un rayo, cortando el brazo del Grimm desde el codo hacia abajo. Un rugido de puro odio y dolor brotaría de la bestia dolorida, uno que Jaune silenció al atravesar su espada a través de su mandíbula y subir por su cabeza sin problemas. No sabía si alguna vez se acostumbraría a eso, la sensación de músculos y huesos partiéndose a lo largo de su espada, la visión de sangre abisal acumulándose a través de la mandíbula de la bestia de esa manera, esperaba nunca tener que hacerle lo mismo a una persona humana. Dirigió sus ojos a Cinder, quien literalmente estaba bailando alrededor de al menos 5 Grimm a la vez sin siquiera fruncir el ceño. Hizo que el sudor y la sangre parecieran elegantes. Era molesto lo increíblemente poderosa que era. En comparación, apenas ha podido luchar contra 2 o 3 Beowulfs a la vez. La mayoría de ellos simplemente la perseguían mientras él se ocupaba de los restos. Le hizo recordar a Pirra de alguna manera.
Se preguntó cómo sería una pelea entre esos dos, eso sería algo digno de ver. Sus pensamientos lo abandonarían sin problemas cuando un rugido hizo que su cabeza se disparara hacia un lado, la aparición de otro Beowulf hizo que su mirada se estrechara con agitación. ¿Por qué había tantos? Debían haber peleado al menos con 20 o más a estas alturas, y no recordaba haber peleado con tantos antes la última vez que estuvo aquí. Agarrando su espada con firmeza, permitió que sus ojos midieran a la bestia mientras corría hacia adelante, sus brazos musculosos se retorcían y apretaban con cada movimiento hacia adelante que daba hacia su camino. Era más grande que los demás, pero aún así se comportaba de la misma manera. Saltó hacia él y él leyó bastante bien el movimiento. Quizás esto es lo que dijo Cinder sobre la experiencia. Estaba empezando a recordar ciertos patrones en su comportamiento, y los Beowulf casi siempre saltaban cuando cargaban en lugar de atacar a su enemigo. Se apartó del camino y levantó rápidamente su escudo a tiempo para recibir un golpe repentino de la garra de la bestia. La fuerza le hizo gruñir, su cuerpo fue levantado del suelo mientras era arrojado con fuerza contra un árbol, un repentino sonido de dolor salió de sus labios al impactar. Se desplomó en el suelo y el filo de su espada se clavó con fuerza en la tierra justo frente a él. Eso, era extraño, los Beowulfs normalmente no eran tan poderosos. Parpadeó para alejar los puntos negros de su visión, concentrándose en cambio en el Grim que se dirigía hacia él. Parecía que se estaba riendo de él. La fea mueca que mostraba en sus feroces mandíbulas ahora parecía una sonrisa sádica, como si disfrutara cada gramo de dolor que podía forzar o exprimir. Acechó hacia él con un paso lento, resoplando y gruñendo dejando a la criatura como una risa burlona. Apretó los dientes, arrastrándose hacia adelante mientras sus manos agarraban desesperadamente el pomo de su espada, mientras se levantaba. Saltó una vez más. Una daga se clavó en el cuello de la criatura, mientras que un pie encontraría su cráneo y lo presionaría en el suelo con tal ferocidad que incluso él se sorprendió. Su mirada color zafiro parpadeó para alejar la sensación confusa y la familiar figura de Cinder apareció a la vista. Ella se paró frente a él, bañada en sangre y sudor, con una sola mano apoyada en su cadera. No puedo dejarte sola por tan solo 5 minutos, ¿verdad? Su reacción fue reírse, llena de alivio y diversión. Su reacción pareció sorprender a la mujer que estaba frente a él, pero la sorpresa pronto se convertiría en una leve sonrisa que se formó muy suavemente en sus labios. Esa risa pronto se extinguiría. Los ojos rojos sangre, mucho más grandes de lo que jamás había visto, los mirarían con odio sangrando de su mirada vermellón. Esta criatura era grande. No del tamaño de una ursa, pero al menos 2 veces el tamaño de un Beowulf promedio. Un alfa. Todo este tiempo habían estado peleando contra una manada y no habían notado al grande en todo el tiempo. Trató de decírselo a Cinder pero aún le ardían las costillas por la colisión contra el árbol. No había tiempo. El Grim comenzaría a agacharse. Invocando fuerza que no sabía que tenía dentro de él, sus manos y pies golpearon el suelo mientras se empujaba hacia adelante y saltaba hacia Cinder. Barra ya había librado innumerables batallas y todas le daban al menos cierta sensación de disfrute. Cuando era una niña, la sensación de batalla se sentía como libertad. Entrenando, sintiendo la espesa gota de sudor en su frente, su cabello húmedo, agarrando un arma blanca y adulando la forma en que brillaba bajo la luz, fue liberador. Entrenar con Jaune, entrenar con él debería haber sido mediocre, debería haber sido aburrido por lo débil que era en comparación con ella. Sin embargo, no lo fue. Ver la forma en que luchaba, cómo su frente se arrugaba con determinación, o cómo se reía de sus fracasos y simplemente se levantaba, negándose a darse la vuelta y morir sin importar lo fuerte que ella lo golpeara, fue agradable. Cuando ella luchara contra él, la sensación de ardor que invocaba los poderes de la doncella disminuiría, el dolor, se sentiría silenciado. Entonces otra vez. Las mismas sensaciones habían comenzado a ocurrir cada vez que ella estaba cerca de él últimamente. Pelear contra los Grim había sido divertido. Rara vez experimentó mucho placer desde que ingresó a Beacon, y conseguir vino a hurtadillas habría sido una molestia que preferiría no arriesgarse. Una pequeña voz en su corazón, una voz tan pequeña, pronunció que últimamente se había estado divirtiendo más. Sin embargo, todo debe llegar a su fin, y matar al Beowulf que atacó a Jaune puso fin temporalmente a su ataque, incluso si no hubiera sido el último. Ella le envió un comentario y él lo tomó con calma, como siempre hacía. Sin embargo, esa expresión suya no duró mucho. Ella sabía que había un alfa.
Después del primer ataque quedó claro que se trataba de una manada, y mientras mataba al 10º Beowulf, notó que el alfa esperaba su momento, mirándolos. Los alfa tendían a ser Beowulfes mayores, aquellos de los cuales habían sobrevivido durante algún tiempo e incluso habían logrado desarrollar una inteligencia mínima. Ni siquiera había sido registrado como una amenaza. Sabía que estaba detrás de ella, sabía que pronto saltaría hacia ella. Sin embargo, nunca podría hacerle daño, y mucho menos matarla. Podía luchar contra un grupo entero de alfas y nunca experimentar ni un ápice de miedo de que fuera su última batalla. Jaune, claramente se sentía diferente. Ella se movió con él, justo cuando el Beowulf saltaba, ella permitiría que su cuerpo girara hacia un lado, pero Jaune había saltado hacia adelante, pasándola cuando el Beowulf alfa entró cargando. Él había saltado en un intento de apartarla del camino. Ella giró la cabeza en su dirección, una sensación de preocupación que nunca supo que tenía la pasaría por una fracción de segundo mientras sus ojos se abrían ante el inminente choque. Antes de que una luz brillante y dorada estallara por todo el bosque. Quiero comenzar diciendo esto como un mensaje para mis lectores. No puedo acceder ni recibir mensajes directos ni mensajes privados de todos ustedes. Recientemente recibí alrededor de 3 mensajes directos en mis correos electrónicos, sin embargo, no puedo leerlos en su totalidad ni siquiera responderlos debido al hecho de que este sitio puede ser un poco difícil a veces. Ya dije esto en un capítulo anterior, creo que en el capítulo 2, pero no creo que mucha gente lo entendiera. Independientemente, espero que todos hayan disfrutado el capítulo, este fue más bien un capítulo intermedio para generar tensión emocional para ambos personajes mientras se preparan algunas cosas. Además de un poco más de entrenamiento para Jaune, por supuesto. Me sorprendió que algunas personas no entendieran el razonamiento de Cinder sobre el beso, traté de explicarlo lo mejor que pude para que fuera conciso para todos. Espero que este capítulo haya ayudado a aclarar algunas cosas. El verdadero yo de Cinder son los harapos. Mientras que la persona que ella pretendía ser era la bata. Como siempre, revise, ya que siempre me encanta recibir comentarios. Y muchas gracias a todas las personas a las que les ha gustado y seguido la historia, más de 400 favoritos y 600 seguidores. Muchas gracias a todos. Sin embargo, debo advertirles a todos, en su especienes, la historia principal, no recibirá ninguna actualización para diciembre. Esto se debe a que haré un omaque navideño para la historia que no será canónica, así como un fic de Lancaster que se ha estado gestando en el fondo de mi mente desde hace bastante tiempo. Ambos fics deberían lanzarse a mediados de diciembre si hago las cosas correctamente, esperemos. Gracias por leer.